Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo el volumen 4 de Sao, la continuación de Fairy Dance y continuando con el capítulo 5, espero les guste. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos la aventura en Alfheim. Prólogo. Mirando hacia arriba, había muchas luces brillando más allá del cielo oscuro. Las que no eran estrellas. Eran incontables carámbanos uno que colgaban del enorme techo y emitían una tenue fosforescencia en su interior. En otras palabras, este era el fondo de una cueva, y su tamaño era el problema. La distancia entre los acantilados lejanos era, en distancia del mundo real, probablemente 30 kilómetros. La menor altura hasta el techo era de 500 metros. Un número incontable de acantilados esculpidos y barrancos, lagos congelados en blanco y montañas cubiertas de nieve, y las estructuras de una fortaleza como castillo se podía ver en la parte inferior. Con eso, la escala de la cueva era increíble. Este espacio subterráneo, no, debe ser llamado el inframundo. De hecho, fue precisamente eso. Este fue otro campo que llena los subterráneos del mundo de las hadas, Alfheim, un oscuro mundo de hielo y nieve, gobernado por un monstruo maligno clase dios. Su nombre es Jotunheim II. Capítulo 5. Acho. Lifa, un espadachín de la raza Silp, rápidamente se cubrió la boca con ambas manos después de dejar escapar un estornudo explosivo, impropio de una dama. Ella miró hacia la entrada del santuario, temerosa de que el dios maligno la hubiera escuchado y asomaba su enorme cara. Afortunadamente, lo único que flotaba en el aire era la nieve que caía. A medida que la nieve se acercaba al fuego que ardía en el suelo de la capilla, se convertía en una nube de vapor y desaparecía. Lifa se agachó junto a la pared de nuevo mientras se rascaba el cuello de piel gruesa de su manto. ¡Ah! Suspirando, Lifa comenzó a calentarse cerca del fuego. Se sentía mucho más cómoda y pronto se encontró asintiendo para dormir. El santuario de piedra en el que estaban era de unos 4 metros de longitud, de altura y anchura. Las paredes y el techo estaban decorados con relieves de monstruos espeluznantes que parecían moverse en la luz del fuego, no era el más cómodo interior. A medida que su mirada se volvió hacia un lado, Lifa vio a su compañero recostado contra la pared, comenzando a quedarse dormido, su pacífica o tonta cara asintiendo con la cabeza arriba y abajo como un barco flotando en el puerto. ¡Ey, despierta! Mientras susurraba, Lifa jaló su oreja puntiaguda. La única respuesta fue un murmullo que sonó como munya munya. A su lado estaba otro compañero, un pixie, durmiendo a pierna suelta mientras estaba hecho un ovillo. Oye, si te duermes, vas a salir. Ella tiró de su oreja. Haciendo esto hizo que su cabeza termina en sus muslos, su cabeza dio vueltas como si estuviera buscando una posición cómoda. El cuerpo de Lifa se puso rígido en la mortificación, apretando sus manos inútilmente mientras se preguntaba qué método siguiente intentaría para despertarlo. No es de extrañar que se esté quedando dormido, sin embargo, se dio cuenta, mientras miraba a la parte inferior derecha de su campo de visión. Después de todo, ya había pasado de las 2 am en el mundo real. Normalmente, Lifa ya habría cerrado la sesión y estaría profundamente dormida en su cama. Así es, Jotunheim y Alfheim eran mundos que eran productos de una compañía de juegos. En algún lugar en el mundo real en la ciudad metropolitana de Tokio, Japón está el servidor y este lugar es un mundo virtual en su interior. Lifa y su compañero existían aquí como la gente que usa la máquina de interfaz Fujiribe llamado Amuspere. En realidad era bastante fácil salir del mundo virtual. Uno solo tenía que extender el dedo índice y el medio de su mano izquierda, lo moverían para abrir el menú del juego, y presionar el botón Logout. Alternativamente, puedes simplemente acostarte y dormirte, el Amuspere del usuario sentiría la baja actividad de ondas cerebrales y se desconecta automáticamente. A la mañana siguiente, los usuarios se despertaban cómodamente en sus propias camas. Sin embargo, había una razón específica por la que Lifa y su compañero no podían dormir aquí. Por último decidió sobre un curso de acción traviesa, Lifa hizo un puño con la mano izquierda y golpeó fuertemente a su compañero en los picos de pelo negro en su cabeza. Wash. Junto con la explosión de un sonido refrescante, la luz amarilla que caracteriza la activación de un ataque de bala Omin. El compañero de Lifa hizo un sonido extraño, sorprendido e incorporándose de golpe en posición vertical.
Inmediatamente tomó su cabeza con dolor en ambas manos, miró alrededor y vio a Lifa sonriendo. Buenos días, Kirito-kun. Oh, buenos días. Su compañero era un espadachín Spriggan. Él tenía la piel ligeramente oscura, cabello negro, y si no fuera por la expresión deprimida, podría ser confundido con el héroe en un manga Shounen 3, me estaba durmiendo. Y hasta tomaste la libertad de usar mi regazo como almohada, así que deberías estar agradecido de que solo te diese un pequeño golpe. Entonces yo estaba siendo grosero, como una disculpa, puedes utilizar mi regazo como almohada si lo deseas, Lifa. Eso no es necesario. Lifa se alejó rápidamente, lanzando una mirada de reojo a Kirito. No digas cosas estúpidas, ¿sabías que cualquier sueño agradable es un escape de ideas? Hablando de sueños, yo estaba mirando y a punto de comer un delicioso postre con una enorme ración de helado. 3 Manga Shounen es el manga que se comercializa a un público masculino de aproximadamente de 10 años en adelante, series como Dragon Ball, Naruto o One Piece son ejemplos de este género. Pensando en sí misma como una tonta por preguntar, los hombros de Lifa se hundieron y se volvió de nuevo hacia la entrada del santuario. Nieve danzaban en el viento que sopla a través de la oscuridad, pero nada más se movía. Allí estaba la razón por la que no podían salir. Kirito, Lifa, y Yui, durmiendo en el regazo de Kirito, fueron atrapados en Jotunheim, incapaces de escapar a la superficie. Por supuesto, si lo único que querían hacer era dejar el juego, era fácilmente posible. Sin embargo, este santuario no era ni una zona de seguridad ni una posada. Por lo tanto, si tuvieran que volver a la realidad actual, sus cuerpos virtuales aquí quedarían esencialmente sin alma por un período de tiempo. Cuerpos virtuales desatendidos tenían la tendencia a atraer a los monstruos, y sus cuerpos indefensos se reducirían a la nada, causando su muerte, en muy poco tiempo. Posteriormente, serán devueltos a Sylvain. Si eso sucediera, entonces ¿cuál sería el significado de viajar por todo el camino hasta aquí desde territorio Silp? El propósito de este viaje que Lifa y Kirito han emprendido es llegar a la ciudad central de Alfen, Arun. Habían dejado Sylvain el día de ayer por la noche para ser exactos. Después de pasar sobre una zona de bosque inmenso y luego a través de una serie de túneles de minas, fueron emboscados por un grupo de salamanders. Después de repeler el ataque, se habían reunido con el Lord Silp Sakuya, y luego se dieron las gracias. Después, los acontecimientos finalmente se calmaron un poco de tiempo alrededor de la UNAM. En este momento, Lifa y Kirito ya habían estado en Fujidive durante 8 horas continuas, menos los descansos necesarios para ir al baño. Sin Arun a la vista y muy lejos, decidieron parar en el primer pueblo que encontraran y cerrar la sesión. Justo en ese momento, la pareja vio un pueblo en medio de la selva y, animando a su buena suerte, descendieron en ella. En ese momento, incluso si hubiera sido molesto, deberían haber revisado el mapa aunque solo sea para confirmar el nombre de la ciudad y la presencia de una posada. Después de todo, ¿qué podría pasar o? ¿Quién iba a pensar que ese pueblo era un monstruo mímico? Kirito, que parecía estar recordando lo mismo, suspiró. Lifa también suspiró y asintió. ¿Es verdad? ¿Quién dijo que no había monstruos que aparecen en la meseta Arun? Creo que eras tú. Yo no recuerdo haber dicho nada de eso. Con esta broma sin esfuerzo, volvieron a suspirar al unísono. Al aterrizar en el pueblo misterioso, no había algún aldeano NPCs mientras miraban a su alrededor. Aún pensando que debería haber por lo menos un posadero, fueron a entrar en el edificio más grande del pueblo cuando los 3 edificios en el pueblo se derrumbaron. Lo que antes era la posada inmediatamente reveló una masa carnosa. Sin embargo, no tuvieron tiempo de sorprenderse porque a medida que el suelo bajo sus pies se abría para revelar un agujero hecho de la misma sustancia carnosa. Era un monstruo gigantesco tipo gusano que esperó bajo tierra con sus pliegues proyectados sobre el suelo para atraer a sus presas. Kirito, con Yui en el bolsillo, y Lifa fueron jalados en la boca de la lombriz de tierra por una fuerte succión. Mientras se deslizaba por la garganta del gusano, Lifa estaba convencida de que la muerte en la disolución en jugos digestivos de una lombriz de tierra era probablemente la peor manera de morir que había experimentado en un año de jugar Halo. Su suerte parecía estar segura, sin embargo, como la lombriz de tierra no parecía tener un estómago. El recorrido de su tracto digestivo duró unos buenos 3 minutos antes de ser expulsado sin miramientos desde el otro extremo de la lombriz de tierra, el cuerpo de Lifa con el revestimiento de mucosa, dándole la piel de gallina y un sentimiento de repulsión. Mientras trataba de frenar su caída con sus alas, empezó a entrar en pánico. Ella no podía volar.
No importa la cantidad de fuerza que puso en sus omóplatos, no pudo batir sus alas. Cayó hacia abajo en la oscuridad, con Kirito cerca, y con una explosión, aterrizó en un montón de nieve profunda. Leafa fue la primera en recuperarse y luchar por salir del banco de nieve, y, al levantar la vista, no vio la luna y las estrellas, pero un dosel de piedra se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No es de extrañar que no podía volar, se trata de una cueva, Leafa pensó mientras inspeccionaba los alrededores. Mientras ella seguía mirando alrededor, una forma anormal apareció cerca del banco de nieve donde había caído primero. Era, sin duda, un monstruo maligno clase Dios, el cual anteriormente solo había visto en fotos. Junto a ella, Kirito asomó la cabeza por la nieve. Antes de que pudiera decir nada, ella rápidamente le cubrió la boca, comprendiendo su situación desesperada. Ellos estaban en el mundo subterráneo sin fin, Jotunheim, el campo más difícil de Halo. En otras palabras, la lombriz gigante no era una trampa para capturar a sus presas para comer, sino para transportar a los jugadores aquí a esta tierra de hielo. El edificio de casi 5 pisos de alto, multipiernas dios maligno finalmente se alejó. El grupo de Leafa, entonces encontraron esta capilla donde esconderse, y se preguntaba qué hacer. Por desgracia, no había manera rápida y fácil de salir de este lugar cuando el vuelo estaba prohibido. Habían estado mirando el fuego mientras estaban sentados con su espalda contra la pared durante aproximadamente una hora, lo que llevó las cosas al presente. Bueno, antes de que pueda hacer un plan de escape, ¿qué necesito saber sobre Jotunheim considerando que tengo cero conocimiento sobre este campo? Kirito finalmente se alejó de su somnolencia, miró hacia la oscuridad con sus penetrantes ojos negros, y habló. De hecho, antes de venir aquí, el Lord Sylph dijo algo cuando le entregué las monedas. Creo que para ganar esta cantidad de dinero, había la necesidad de cazar malvados dioses en Jotunheim, o algo por el estilo. Ah, sí, ella dijo eso. Leafa asintió con la cabeza, recordando. Antes de ser tragados por el gusano, Kirito y Leafa se habían reunido con los Lords Sylph y Kaiksit en su conferencia y lucharon contra una gran fuerza hostil de salamanders que los habían atacado por sorpresa. Después, Kirito había dado a los mismos lords una gran suma de dinero cuando se enteró de que carecían de fondos. Al aceptar estos fondos, el Lord Sylph Sakuya había hecho sin duda alguna una observación parecida a eso. Una vez dicho esto, Kirito-kun, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? La pregunta inesperada descarriló el tren de pensamiento de Kirito y le hizo tropezar con sus palabras. Eso, algunas personas que conocí me lo dieron. Solían jugar a este juego mucho en el pasado, pero ahora han dejado de jugar, bueno, si tú lo dices. Era una historia bastante común. Un jugador, retirándose del juego, dándole su dinero y equipo a los amigos o conocidos. Leafa decidió creer y volvió a su conversación original. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay en las palabras de Sakuya? Bueno, si el Lord dijo algo así, entonces debe haber jugadores cazando en este campo, ¿no? Debe haber algunos. Por lo tanto, además de la lombriz de tierra gigante que actúa como un viaje de ida, debe haber otra forma de entrar y salir de este campo. Finalmente comprendiendo a lo que Kirito quería llegar, ella asintió con la cabeza en afirmación. Parece que hay, pero al igual que tú esta es mi primera vez aquí, así que no he estado allí. En la ciudad Arun hay grandes mazmorras al este, oeste, sur y norte, con sus más profundos suelos supuestamente tienen escaleras que conducen a Jotunheim. El lugar debe ser, Leafa llamó al menú con la mano izquierda y abrió el mapa. Podía ver que Jotunheim parecía ser casi circular, con todo lo que les rodea, excepto su ubicación actual en gris ya que no ha estado allí antes. Tocó el mapa con el dedo índice derecho, indicando los puntos en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Deberían estar aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora estamos en un santuario entre el centro y la pared suroeste, por lo que las escaleras más cercanas deben estar al sur o al oeste. Pero, los hombros de Leafa cayeron antes de hacer su siguiente comentario. Todas las escaleras de las mazmorras tendrán de guardias a monstruos malignos clase dios allí. ¿Esos dioses malignos, qué tan fuertes son? Leafa miró con incredulidad a Kirito antes de responder a su pregunta. No importa lo fuerte que seas, esta vez no va a ser suficiente. Corre el rumor de que cuando esta área se abrió por primera vez, los salamanders enviaron un grupo grande. Ellos fueron completamente destruidos por el primer monstruo maligno clase dios que encontraron. El general Eugene, contra el que luchaste, no duró más de 10 segundos en su contra. Eso es ciertamente algo.
Para cazar aquí, debes tener jugadores con armaduras pesadas como escudos humanos, atacantes de gran potencia y que al menos 8 jugadores se centren en el apoyo y recuperación. Somos 2 espadachines con armamento ligero. Antes de poder hacer cualquier cosa podríamos ser pisoteados y morir. Me gustaría evitar eso. Kirito asintió con la cabeza, pero escuchando hablar de ese tipo de desafío parecía haber llegado él, tan excitado que hasta sus fosas nasales temblaban. Lifa, al ver esto, se aseguró de añadir otra advertencia. Pero antes de eso, hay una probabilidad del 99% de que no lleguemos a las escaleras. Corriendo esta larga distancia llamaría a dioses malignos, y vamos a estar muertos antes de que podamos llegar. Ya veo, y no podemos volar en este mapa. Sí. Para restaurar el poder de volar, necesitaríamos ya sea del sol o de la luna. Pero como puedes ver, ninguno de los dos está disponible aquí, la única excepción son los jugadores imp, que pueden volar un poco bajo tierra. Aquí, sus palabras se cortaron y veían sus alas. Las alas Sil verdes oscuras de Lifa y las alas Spriggan grises de Kirito habían perdido su luminiscencia y se marchitaron. Lo único que los marca como hadas eran sus orejas puntiagudas, ya que no podían volar. Por lo tanto, nuestra última esperanza es encontrar a uno de los grandes equipos que cazan dioses malignos que mencionaste anteriormente, unirnos, y hacer el camino de vuelta sobre la tierra. Eso suena bien. Lifa volvió la mirada fuera del pequeño santuario mientras asentía. A través de la fina oscuridad azul, más allá de un bosque expansivo de la nieve y el hielo, había un edificio que parece una fortaleza. Por supuesto, estaba controlada por el más poderoso jefe de clase Dios y sus secuaces. Ir cerca de ese lugar significaría una muerte muy desagradable. Naturalmente, no hay otros jugadores se puedan encontrar en la zona. Este Jotunheim reemplaza a los calabozos por encima del suelo como el más alto nivel en dificultad. Fue recientemente añadido. Así, el número de veces que una partida de caza ha llegado hasta aquí es al parecer menos de 10. Las probabilidades de que accidentalmente estén cerca de este santuario podría ser menor que derrotar a un monstruo maligno de clase Dios solos. Creo que esta será una verdadera prueba de nuestra buena suerte. Kirito dio una débil sonrisa, y luego usó su dedo índice derecho para empujar la cabeza de la niña durmiendo de casi 10 centímetros de altura en su regazo. ¡Ey, Yui, despierta! Después de parpadear sus ojos con sus pestañas largas 2 o 3 veces, su pequeño cuerpo envuelto en un vestido rosa de repente se levantó. Ella puso su mano derecha sobre su mejilla, estiraba su brazo izquierdo por encima de ella, y dio un gran bostezo. Este gesto era tan encantador que Lifa solo podía mirar con fascinación. Fuá, buenos días papá, Lifa-san. La pequeña hada los saludó con su voz como campana. Kirito le hablaba con mucha suavidad. Buenos días, Yui. Lamentablemente, aún es de noche, y todavía estamos bajo tierra. Siento molestarte, pero ¿podrías buscar a otros jugadores cercanos a nosotros? Sí, entendido. Por favor, espera. Yui asintió con la cabeza y cerró los ojos. El nombre oficial de la pequeña hada, Yui, que Kirito lleva alrededor era un Navigation Pixie. Mientras los jugadores pagan una cuota adicional, pueden llamar a uno de la ventana del menú. A pesar de lo que ha oído Lifa, los duendes de navegación solo deben dar la información básica que el sistema considere pertinente. También deben hablar con una voz sintetizada y no tienen emociones. Nunca había oído hablar de uno con una personalidad o incluso un nombre. Si constantemente convocas la misma pixie de navegación durante mucho tiempo, ¿se vuelven amigables? Pensó Lifa mientras esperaba la respuesta de Yui. Cuando abrió los ojos, sus orejas colgaban en decepción, ella negó con el brillante y largo cabello color azabache. Lo siento, no veo ninguna respuesta que indica a otros jugadores en el alcance de mi colección de datos. Antes de eso, si solo me hubiera dado cuenta de que ese pueblo no estaba registrado en el mapa. Al ver la pequeña hada colgar su cabeza tristemente desde su posición en la rodilla derecha de Kirito, Lifa usó sus dedos para frotar suavemente la cabeza de Yui. No, no es tu culpa, Yui-chan. En ese momento te pedí que nos advirtieras de los jugadores cercanos como primera prioridad. No necesitas sonar tan triste. Gracias, Lifa-san. Mirando a los ojos húmedos de Yui, a Lifa le pareció difícil de creer que el pequeño duendecillo era más que un simple trozo de código del programa. Ella destelló una sonrisa de su corazón, tocó el pequeño rostro de Yui, y volvió su atención a Kirito. Bueno, ya que se ha llegado a esto, lo único que podemos hacer es tratar lo mejor posible. ¿Tratar qué? Lifa dio a Kirito, que solo pudo parpadear en la confusión, una sonrisa sin miedo.
Solo quiero intentarlo, sea o no los dos de nosotros podemos llegar a las escaleras que llevan sobre la tierra. Sentarnos aquí es solo una pérdida de tiempo. Pero, acabas de decir que era absolutamente imposible. Dije que era un 99% imposible. Pero quiero tomar un riesgo en esa posibilidad del 1%. Siempre y cuando sepamos cómo los dioses malignos circulan y permanecer fuera de su vista, avanzar cuidadosamente debería ser posible. Lifa-san, eres increíble. Yui aplaudió sus manos, y Lifa respondió con un guiño antes de levantarse. Sin embargo, Kirito agarró la manga de Lifa y señaló a su espalda. ¿Qué? Lifa cayó de nuevo a su asiento. Ella empezó a protestar, pero los oscuros ojos que la miran fijamente a los suyos en la cercanía la tranquilizaron. Mientras sostenía su mirada, el hasta ahora relajado Kirito se dirigió a ella en un tono firme. No, deberías salir ahora. Voy a proteger tu avatar hasta que desaparezca. ¿Qué? Ahora son las 2:30. ¿No has dicho que eres un estudiante? Hoy, has estado en el Fujiribe más de 8 horas por mí. No puedo dejar que te quedes conmigo por más tiempo. ... Los repentinos de los comentarios de Kirito dejaron su aferramiento a las palabras, pero se limitó a mirarla con calma y continuó hablando. Incluso yendo directamente no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Si evitamos a los monstruos con alto rango de detección, además de aumentar nuestro recorrido. Aunque lleguemos a las escaleras, sería alrededor del amanecer. Tengo una razón por la que tengo que ir a Arun, pero hoy es un día entre semana, así que creo que es mejor cerrar la sesión. No, estoy bien. Es solo una desvelada, forzando una sonrisa, Lifa negó con la cabeza. Kirito, soltando la manga de Lifa, bajó la cabeza para hacer su discurso final. Gracias por venir hasta aquí conmigo, Lifa. Si no fuera por ti, yo probablemente habría tomado varios días solo para obtener información. Pero gracias a ti, yo solo necesité medio día para llegar aquí. No importa lo mucho que te agradezca, no sería suficiente. ... Incapaz de luchar de nuevo con el dolor en su pecho nacido de estos comentarios sorprendentes, Lifa solo podía apretar los puños inútilmente. Lifa no estaba segura de por qué estas palabras la lastiman tan profundamente, pero su boca se movió instintivamente y casi escupió las palabras. Yo no estoy haciendo esto por ti. ¿Eh? Kirito levantó la cara. Lifa evitó el contacto visual con él y continuó con voz dura. Yo quería venir, así es como terminé aquí. Espero que entiendas eso por lo menos. ¿Qué es esto del viaje forzoso? ¿Crees que odiaba venir todo el camino hasta aquí contigo? Su brote de emociones fue detectado por el Amuspere, y trató de hacer una película de lágrimas cubriendo sus ojos, ella se vio obligada a parpadear rápidamente para eliminarlas. Para escapar de las miradas de pánico de Yui entre ella y Kirito, Lifa se volvió hacia la entrada del santuario y se levantó. Yo creo que la aventura de hoy fue la mejor que he tenido en Halo. Había un montón de cosas interesantes. Finalmente, yo también empecé a pensar que este mundo es otra realidad, yo estaba empezando a creer. Lifa se secó los ojos con la mano derecha, y estaba a punto de salir cuando de repente un ruido enorme y extraño que no era ni truenos ni un terremoto provenía de una corta distancia. Boruru. Ese rugido, era sin duda de la boca de un monstruo enorme. Posteriormente, el suelo comenzó a temblar, y se oyó un estruendo de pisadas. ¡Oh, no! Mis gritos anteriores deben haber atraído a un dios maligno. Soy tan estúpida, estúpida. Mientras mentalmente se culpaba, Lifa rápidamente decidió ser carnada para alejar al monstruo. Kirito la interrumpió agarrando su muñeca izquierda. Lifa ni siquiera sabía cuándo había llegado a su espalda. Su agarre firme le impedía correr hacia el campo. Déjame ir. Voy a atraer al enemigo, y pueden utilizar ese espacio para salir de aquí. Lifa instó a Kirito en voz baja, pero su mirada atrapó algo y advirtió a Lifa. No, espera. Esto es un poco extraño. ¿Extraño, qué es? No es solo uno. Después de oír esto, Lifa escuchó con atención y, de hecho, había dos rugidos de dioses malignos. Uno era un gigante motor produciendo un bajo bass, contrabajo, pero que también se mezclaba con el sonido del viento como de una flauta de madera. Lifa contuvo la respiración, luego se sacudió la mano restrictiva de Kirito. Si hay dos es aún peor. Si eres el objetivo de cualquiera ya será demasiado tarde. Después de morir, tienes que reiniciar desde Sylvain otra vez. No, eso no es todo, Lifa-san. Ese pequeño grito vino de Yui, que estaba sentada en el hombro de Kirito. Los dos monstruos malignos de clase Dios están cerca, ellos están luchando entre sí. Lifa rápidamente cerró los ojos y se concentró en escuchar.
De hecho, las rugientes huellas no sonaban como un galope emitido por ir en línea recta, sino más bien como si estuvieran moviéndose irregularmente. Pero, monstruos que luchan entre sí, ¿cómo? Lifa murmuró con asombro, olvidando por completo la tristeza en su pecho. Kirito parecía haber decidido sobre algo y habló. Vamos a ir a ver. Este santuario no servirá mucho de refugio de todos modos. Eso es cierto. Lifa asintió con la cabeza y puso su mano en la empuñadura de la katana en su cintura y luego siguió a Kirito en la oscuridad llena de nieve bailando. Después de correr solo unos pasos, el ruido se resolvió en dos monstruos malignos de clase Dios. Lentamente se acercaban desde el este de la capilla, sus movimientos como el temblor de pequeñas montañas. De casi 20 metros de altura, los dos eran azul grisáceo único para dioses malignos. Al echar un vistazo más de cerca, los dos dioses malignos eran diferentes en tamaño. La emisión del sonido borururu era del mayor de los dos, sobre 2 veces la altura del otro, un monstruo más pequeño haciendo sonar un chirrido yuruyuru. El más grande era vagamente en forma humana, pero tenía 3 caras alineadas verticalmente, así como 4 brazos, 2 a cada lado, podría llamarse un gigante. Cada una de las caras angulares da la impresión de un dios pagano. Mientras cada cara hacía su grito, las 3 juntas hacían el continuo sonido, como motor boru boru. En cada una de las 4 manos de la bestia tenía una espada que parecía más como una viga de acero, las hojas grandes y pesadas se balanceaban como si fueran livianos. Por el contrario, era más difícil de entender al monstruo más pequeño que fue modelado después. Orejas grandes y un tronco largo como elefante, y un cuerpo tan plano como un bollo con el apoyo de 20 patas terminadas en garras ganchudas. La impresión general era de una medusa con cabeza de elefante. Extendió las garras de gancho para presionar al gigante de 3 caras, pero el otro de 4 espadas de hierro las balanceaba a la velocidad de la tormenta y bloqueaba fácilmente la ofensiva. Las garras inútilmente intentaron llegar a las caras del gigante. Por otro lado, las cuchillas del gigante hirieron fácilmente al cuerpo del monstruo como medusa, fluidos corporales oscuros volando como la niebla. ¿Qué está pasando? Lifa susurró, sorprendida, olvidando por completo ocultarse, debido a su asombro. En Halo, las batallas entre monstruos podrían ocurrir, pero solo por 3 razones. En primer lugar, si un monstruo fue domesticado por un jugador Kaiksit con alta habilidad para domar, es decir, una mascota. En segundo lugar, si un puka reproduce una melodía que sea confuso o agita al monstruo. Y en tercer lugar, si uno de los monstruos fue hipnotizado por la magia de tipo ilusión y fue forzado a pelear. En la batalla teniendo lugar delante de ellos, ninguno de estos parece ser el caso. Si uno de los monstruos era una mascota, su cursor debe estar de color amarillo-verde, pero a la vez los dioses malignos, tenían cursores amarillos. No hay música, se oía el retumbar de la tierra y los gritos llenaban el aire, y ninguno de los efectos de luz causados por la magia de ilusión estaban presentes. No parecían darse cuenta del grupo de Lifa en absoluto, los dos dioses malignos, continuaron su batalla intensa. Sin embargo, el gigante de 3 caras parecía tener una ventaja, mientras que el movimiento de la medusa elefante parecía lento. Por último, con un swing de su espada, el gigante cortó una de las patas con garras de la medusa, la extremidad cayó al suelo cerca de Lifa con un impacto en la tierra que temblaba. «Hey, ¿no te parece un poco peligroso quedarse aquí?» Kirito susurró a su lado, Lifa asintió, pero no podía obligarse a moverse. La sangre de las heridas pulverizadas sobre la blanca nieve, teñido de negro, y Lifa no podía apartar los ojos del dios maligno con cabeza de elefante. Las lesiones de la medusa la obligaron a gritar con voz aguda, ya que trató de huir de nuevo. El gigante no lo dejaría escapar, sin embargo, blandiendo las espadas de hierro con más fuerza en el cuerpo de la medusa. Incapaz de soportar la presión, la medusa gritó cuando él se agachó en el suelo, sus gritos se hicieron más y más débiles. El gigante sin piedad manteniendo balanceando sus espadas, grabando crueles heridas en la piel gris de la medusa. «Ayúdalo, Kirito-kun». Escuchando esas palabras que salen de su boca, Lifa se sorprendió a sí misma. La expresión en el rostro de Kirito era 3 veces más sorprendida que la de ella. En cuanto a ella, y los dos dioses malignos, le preguntó con voz desconcertada. ¿Cuál de ellos? De hecho, en comparación con el gigante de 3 caras, la medusa tenía una forma extraña. Pero en esta situación, no era necesario para la vacilación. Por supuesto, el que está siendo intimidado. Lifa respondió de inmediato, pero Kirito respondió con una pregunta muy natural. ¿Cómo? Bueno. Lifa no tuvo respuesta inmediata.
Sobre todo debido al hecho de que ella no tenía la menor idea de qué hacer. Durante el período de indecisión de Lifa, más heridas aparecieron en la parte posterior del dios maligno azul-gris, con cabeza de elefante. Kirito-kun, haz algo. Lifa lloraba mientras juntaba ambas manos en su pecho. El chico Spriggan no podía hacer nada más que rascarse el pelo negro. Incluso si dices que haga algo, de repente, la mano de Kirito dejó de moverse y se quedó mirando a los dioses malignos de nuevo. Ojos entrecerrados ligeramente, el destello en sus ojos negros brillantes reflejan la velocidad de los pensamientos que atraviesan su cerebro. Una forma como eso, si tiene algún sentido, Kirito murmuró. Entonces, mirando alrededor de la zona, le susurró a Yui sentado en su hombro. Yui, ¿hay agua cerca? Un río o lago está muy bien. Al escuchar esto, el duendecillo cerró los ojos sin preguntar por una razón y comenzó a asentir con la cabeza casi de inmediato. Hay uno, papá. Unos 200 metros al norte, hay un lago helado. Bueno, Lifa, corre allí como si tu vida dependiera de ello. ¿Eh? Parecía que Kirito estaba hablando de la forma del gigante con 3 caras y 4 brazos, pero ¿qué tiene que ver el agua con esto? Lifa estaba perpleja, pero Kirito no dijo nada mientras él se inclinó y sacó un clavo largo y gordo fuera del cinturón. Debe de ser una selección de tirar, pensó Lifa a pesar de que nunca había visto una de esas cosas usada antes. Debido a que Halo tenía muy potentes hechizos de ataque de largo alcance, no tenía sentido entrenar simples habilidades de armas de largo alcance. Kirito estaba haciéndolo de verdad, sin embargo. Giró la selección de 12 centímetros por encima de su hombro, sosteniéndola con solo sus dedos. Allí. Con un grito, el brazo derecho Kirito se movió más rápido de lo que podía ver, y la aguja de hierro voló directamente con una corriente de luz azul. El misil golpeó justo entre los brillantes ojos de color rojo oscuro de la mejor cara del gigante de 3 caras. Lifa se sorprendió, ya que su observación cuidadosa de la barra de HP del gigante mostró que su salud se redujo muy levemente. Un arma pequeña penetrando la armadura de un enorme monstruo maligno clase Dios no podría hacerse sin una muy alta habilidad de lanzando. Mientras que el daño no era nada a la barra de HP del enorme dios maligno, que no estaba haciendo ningún daño a todo lo que es importante aquí porque, boboborurururu. Un rugido de ira vino del gigante de 3 caras como los 6 ojos se centraron en Kirito y Lifa, señalando el cambio de objetivo de la medusa a los jugadores. Corre por tu vida. Kirito gritó mientras corría hacia el norte, la pulverización de nieve en todas las direcciones mientras despegaba a toda velocidad. Esper. Mientras la boca de Lifa se movía, ella se apresuró a seguir al Spriggan que estaba corriendo lejos. Entonces, desde detrás de ella llegó un rugido como el trueno y el sonido de algo pesado pisoteando el suelo. El gigante estaba persiguiendo a los dos. Espera, no. Lifa gritó cuando ella corrió a toda velocidad. Sin embargo, Kirito corriendo delante de ella tenía una forma que incluso los velocistas olímpicos envidiarían mientras se ponía cada vez más lejos de Lifa. Había experimentado su velocidad de carrera mientras escapaban en Ruger Corridor, pero quedando atrás era un asunto diferente. Taanma, hágalo. Mientras gritaba desesperadamente Lifa, el sonido de la enorme sacudida detrás de ella se acercaba. El dios maligno estaba en un punto de alcance le siendo 13 veces el tamaño de era ella, así que cada uno de sus pasos era de la misma proporción en comparación con los Lifa. Su temor de que el tamaño del haz de la espada de acero pueda balancearse en ella, incluso ahora hace a Lifa empujar su cuerpo completo al límite, es decir, el movimiento de las señales de su cerebro trabajaban más rápido en un intento de alcanzar a Kirito. De repente, delante de ella, el joven vestido de negro se detuvo en una nube de nieve. Se dio la vuelta y tomó a Lifa en sus brazos extendidos. A pesar de sus nefastas rectas, Lifa podía sentir su cara calentarse cuando se volvió para mirar detrás de ellos. El gigante de 3 caras estaba lo suficientemente cerca para ser aterrador. Serían alcanzados en tan solo unos segundos. Si iban a ser golpeados con las espadas de hierro, las armaduras ligeras de Kirito y Lifa perderían todo su HP en un solo golpe. ¿Qué demonios es lo que quieres hacer? Lifa quería preguntar a Kirito, que tenía cerca de él. Al mismo tiempo. Crac crac crac, sonaba el suelo, ya que explotó hacia afuera. Las piernas del gigante, del tamaño de troncos de árboles, habían roto el hielo que yace bajo la nieve. Kirito se había detenido en el centro de un gran lago congelado que estaba cubierto por la nieve. El hielo de 15 metros alrededor del dios maligno se hundió, dejando al descubierto oscuras aguas transparentes. El gigante de 3 caras se desplomó con su propio esfuerzo en el lago causando una columna ridículamente grande de agua que chapoteó en el aire.
Solo húndete así. Lifa rogó desesperadamente, pero esa solución fácil no ocurrió. Una y media de sus caras aparecieron sobre el agua, y poco a poco se acercaba. Parecía que por debajo del agua sus dos brazos inferiores estaban actuando como remos, a pesar de su cuerpo en forma de roca, sin duda sabía nadar bien. Si Kirito apostaba por el ahogamiento del dios maligno, parecía que había perdido. Queriendo empezar a correr de nuevo, Lifa dio la vuelta solo para notar Kirito de pie inmóvil. Él se aferró a lo suficiente para activar la alerta de acoso de Lifa, pero Kirito quedó mirando fijamente al gigante. Ah, tú, no podrás. ¿Quieres morir aquí? Ese pensamiento pasó por la mente de Lifa. No podía estar haciendo lo que Lifa había intentado antes, sacrificarse para que Lifa cerrara sesión, muriendo y volviendo al punto de guardado en la capital Sylvan. Lifa no podía permitirlo. Kirito tenía una razón muy fuerte para ir a Arun, o más específicamente, el árbol del mundo, había descubierto durante su primer día de viaje. La única razón por la que el chico Spriggan empezó a jugar Halo fue con el propósito de conocer a alguien allí, y él había superado muchos obstáculos para llegar hasta aquí. No, tienes que escapar. Lifa débilmente gritó mientras trataba de escapar de sus brazos, pero fue interrumpida por otro sonido de salpicaduras. Sorprendida, ella volvió la cabeza y vio a una nueva columna de agua apareciendo detrás del gigante de tres caras. Ururururu. Ese rugido era definitivamente del dios maligno con la cabeza de elefante que el gigante de tres caras tenía antes atormentado. A pesar de que el gigante se había retirado una distancia, después había perseguido al gigante de tres caras en lugar de escapar. En ese instante Lifa se olvidó de su situación, abriendo mucho los ojos del asombro al ver cortando el agua, alrededor de 20 miembros se levantaron y se enrollaron alrededor de la cara y los brazos del gigante. Boru Boru. El gigante rugió furiosamente, tratando de girar en torno a sus espadas de hierro. Sin embargo, se movían lentamente en el agua y no podía cortar la piel de la medusa. Ya veo. Lifa susurró con voz ronca. El rostro del dios maligno elefante medusa era originalmente un monstruo acuático. Cuando en la tierra, la mayoría de sus miembros eran necesarios para apoyar ese enorme cuerpo en forma de tazón. Ahora que está en el lago, con su cuerpo flotando en el agua, todos sus miembros se están utilizando para atacar. El gigante por otra parte, necesita utilizar dos de sus brazos para nadar, reduciendo su poder ofensivo en un 50%. La forma de la que Kirito hablaba se refería en realidad al dios maligno Medusa. Al darse cuenta de que era completamente natural que una medusa esté en el agua, Lifa estaba desilusionada de que no era capaz de notar que ella se juntó ambas manos con fuerza. El dios maligno con la cabeza de elefante es como un pez en el agua, la energía de la medusa forzado a la cabeza del gigante de tres caras bajo el agua. La lucha de los dos super grandes monstruos violentos causó olas altas, pulverizando grandes cantidades de agua y hielo en todas las direcciones. La medusa elefante dio un rugido intenso, su cuerpo brillaba con una luz blanca y azul. La luz cambió a chispas que fluyen a lo largo de sus 20 miembros. ¡Ah! Muy bien. Kirito y Lifa ambos gritaron al mismo tiempo. El HP del gigante de tres caras comenzó a disminuir a gran velocidad. Usando la habilidad de identificación, podían ver lo que equivale a cientos de miles de puntos de vida que desaparecen cada vez que las chispas de electricidad tocaban a su oponente. Podría haber sido la sangre hirviendo del gigante, pero había varios destellos de rojo bajo el agua con columnas de vapor que subía, los cuales no tuvieron efecto en el HP del dios maligno Medusa. Con el tiempo, la frecuencia de los gritos Boruboru se desaceleraron y pararon seguido de una explosión de polígonos suficientemente grandes como para bloquear la visión de Lifa. Lifa apartó los ojos por un momento, y cuando se volvió de nuevo solo había un cursor que aparecía. Con un grito de victoria, la medusa elefante levantó sus muchas patas, y luego los devolvió al agua y comenzó a nadar sin problemas a través del lago. El agua corría por su cuerpo como una cascada enorme, ya que se arrastró hasta la orilla y luego caminó sobre el hielo hacia ellos. Lifa contuvo la respiración mientras lo veía. Con pasos ondulantes se acercaba, deteniéndose justo enfrente de ellos. Lifa una vez más se sorprendió por su enorme tamaño. Cuando luchaba contra el gigante, los tentáculos gigantes habían parecido extremidades delgadas, pero de cerca se dio cuenta de que no podía rodear uno con los brazos abiertos. Muy por encima de las extremidades como tronco debe ser su cuerpo redondo, pero solo su contorno puede ser visto. No importa cómo lo miraba, su cabeza era la de un elefante. En lugar de orejas que cuelgan por los lados de su cara, las tenía redondas, las extremidades como apéndices cubiertos de adornos que deben ser branquias.
Por debajo de su cara redonda colgaba una nariz como sus extremidades. Los ojos eran un poco espeluznantes con 3 lentes redondos color negro azabache lado a lado, alineados como tazones de arroz que en realidad le daban una expresión humorística al mirarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Kirito murmuró. Leafa había dicho que ayudara al monstruo parecido al elefante, pero no había pensado en qué hacer después. El temible dios maligno ante sus ojos tenía un cursor amarillo, lo que indica que era hostil, y probablemente podría matarlos con un paso de sus garras. Sin embargo, el hecho de que no había atacado ya podría decirse que es un desarrollo irregular. Cuando se llega a las mazmorras avanzadas como Jotunheim, era normal para todos los monstruos atacar a los jugadores en el momento en que los vean. Al no haber hecho esto, el elefante medusa podría irse si solo esperamos. El pensamiento de Leafa fue traicionado un segundo más tarde. Con un sonido yurururú, el dios maligno extendió su larga nariz a los dos de ellos. ¡Tac! Mientras Kirito estaba retrocediendo, Yui, que había permanecido en silencio hasta ahora, agarró la oreja a Kirito y trató de calmar al Spriggan. Está bien, papá. Este niño no está enojado. ¿Niño? Pensó Leafa, pero pronto se encontró sin el tiempo para reflexionar sobre esa pregunta adicional. La larga nariz suavemente se enrolló alrededor de las dos personas y poco a poco los levantó del suelo. ¡Bien! Kirito gritó mientras Leafa se quedó sin habla. El dios maligno elefante lentamente los levantó varias decenas de metros en el aire y parecía como si fuera a colocarlos en su boca. Por suerte no fue así, sino que simplemente los dejó caer sobre su espalda. Aterrizaron en su espalda y rebotaron una vez antes de detenerse. Visto desde lejos, el cuerpo de la medusa elefante era suave, pero su proximidad actual reveló que estaba cubierto de pelo gris. Al ver a Kirito y Leafa sentados en el medio de su espalda, la medusa elefante parecía satisfecho. Hizo un sonido de satisfacción antes de moverse como si nada hubiera pasado. Leafa y Kirito se miraron una vez antes de que la chica Silp renunciara a tratar de analizar la situación actual, optando en su lugar para ver tranquilamente el paisaje circundante. El reino oscuro de Jotunheim no estaba completamente a oscuras. El techo estaba cubierto de carámbanos de hielo que liberaban un resplandor pálido. Luz azul pálida iluminaba el paisaje cubierto de nieve, y a pesar de ser un área extremadamente peligrosa, era muy hermosa. Un castillo antiguo en el centro de un bosque negro, rodeado de acantilados, la torre construida para unir este mundo al mundo sobre la tierra. Leafa podía ver todo esto claramente donde estaba sentada a decenas de metros del suelo. La medusa elefante caminaba sobre sus 20 miembros, y después de un minuto de viajar en la espalda temblorosa, Kirito susurró una duda a su compañero. ¿Así que esto es, el comienzo de una búsqueda? Bueno. Un poco desconcertada, Leafa formuló una respuesta tranquila. Si esto fuera una búsqueda, cuando se inicia, debería mostrar un start log en esta área. Leafa agitó su mano izquierda alrededor de su campo superior izquierda de la vista. Debido a que no se muestra aquí, no es un tipo de solicitud de búsqueda. Si eso es así, entonces es probable que sea un tipo de evento. Esto podría ser un poco problemático. ¿En qué sentido? Si se trata de una búsqueda, siempre habrá algún tipo de recompensa al final. Pero un evento es más como si el jugador estuviera participando en un drama que no siempre tiene un final feliz. ¿Quieres decir que puede terminar con uno de los finales trágicos? No. Es posible. Antes, tomé una decisión equivocada en un tipo de evento de terror y morí cuando una bruja me hirvió en una olla. ¡Qué juego tan interesante! Kirito soltó una carcajada y se puso una sonrisa tensa, comenzando a acariciar el pelo grueso debajo de él. Bueno, desde que esto sucedió también podríamos pasear con el bote fuera, ¿no? Esto sería una medusa. De todos modos, incluso si bajamos de un salto desde esta altura, tomaríamos un poco de daño grave, por lo que bien podríamos montarlo al final. Bueno, esto es, tal vez sea un poco tarde. ¿Qué? Leafa miró perpleja al chico Spriggan. Kirito agachó la cabeza mientras respondía. Siento lo de antes, Leafa. No tome en cuenta tus sentimientos. Bueno, no debería mirar hacia abajo en este mundo y mucho menos ponerme tan serio. Es solo un juego, pero sea real o virtual, lo que sientes y piensas es real. Debería saberlo ya. Kirito, que tenía la cabeza agachada, tenía una expresión triste en su rostro. Leafa lo miró de lado y no pudo evitar sentir un poco de déjà vu, pensando que había visto esa expresión. Leafa desestimó ese sentimiento y negó con la cabeza varias veces. Sí, yo también lo siento. Has trabajado muy duro para salvarme a mí y a mi raza.
Halo es solo un juego, tú nunca piensas así, debo entenderlo más. MMORPGs, incluyendo Arfame Online, eran un género completamente nuevo de juego en algún lugar que podría estar probando sus jugadores. Últimamente, Lifa fuertemente se sentía así. Pruebas, exagerar, significaba que era probablemente un desafío. Debido a que era un juego, no siempre se puede ganar. A veces las trampas terrazas hostiles detienen tu progreso, o simplemente la atacaban de frente y te dejaban fuera. En ese momento, la seriedad con la que te esfuerzas o si puedes mantener el pecho alto, incluso en la derrota, este juego es la prueba de ello. En la anterior pantalla plana, Morb de ordenador, con excepción de los comandos de movimiento, tu avatar no cambiaría un poco, lo que escribías en el chat acerca de tu derrota se miraría como querías que se mirara. Ahora, bajo el Full Dive, el avatar reproduce fielmente los sentimientos del jugador. Incluso era posible derramar lágrimas de mortificación. Mucha gente odiaba ser vistos mostrando sus verdaderos sentimientos, cuando una situación se volvía contra ellos algunos trataron de reírse de ello, y muchos de cerrar la sesión en el momento de la derrota. Incluso Lifa no quiere que nadie vea su cara llorando si puede evitarlo. Pero el misterioso Spriggan delante de ella no tenía ninguna relación con el proceso de pensamiento que se ha mencionado anteriormente. Incluso cuando estaba atrapado por un ataque unilateral de Salamanders en el corredor Ruger o durante la lucha con el general Eugene, donde fue empujado hacia atrás por la espada demoníaca, nunca dudó en mostrar su ira y pesar. Él solo hizo lo que tenía que hacer, superó todos los obstáculos en su camino y ganó en última instancia. No sería posible hacer esto para una persona que hizo la luz de este mundo como solo un juego. Tú. Antes de venir aquí, ¿en qué tipo de juego te encontrabas? ¿Qué clase de persona eres en realidad? Ella quería preguntar eso, pero mantuvo los labios apretados. En Bremos, hacer preguntas acerca de la realidad de alguien era algo que incluso un amigo muy cercano deben abstenerse de hacer. Como Kirito inclinó la cabeza en dirección a ella, ella se limitó a sacudir la cabeza y sonrió en silencio diciendo, no es nada. Bueno, estamos decidiendo ahora. Puedo quedarme el tiempo que sea necesario. La asistencia escolar ya es opcional para mí. Terminado, Lifa ofreció su mano derecha. Ya veo, parecía Kirito decir con una sonrisa antes de que él le estrechara la mano. Lifa constantemente sacudiendo la cabeza para ocultar sus mejillas sonrojadas. Se dio cuenta de Yui, que estaba sentada en el hombro de Kirito estaba riendo alegremente, y Lifa se sintió aún más avergonzada. Cuando retiró la mano, hasta las puntas de sus orejas estaban calientes, así que ella volvió la cabeza. Sin preocuparse por los tres sobre su espalda, el dios maligno, continuó avanzando rápidamente. Mirando a lo lejos, Lifa al instante se olvidó de la sensación de calor en la cara, y frunció el ceño. ¿Qué pasa? En la voz de Kirito, Lifa extendió su mano derecha, apuntando a la distancia. ¿Recuerdas que te dije sobre ir a las escaleras más cercanas hacia el oeste o al sur? Porque este niño parece estar yendo en la dirección opuesta, mira allí. En la dirección en la que Lifa estaba señalando, una silueta gigante comenzó a salir de la oscuridad. Formando un arco en el techo de Jotunheim, una estructura cónica enorme colgado. Como una red, ramas se tejían juntas para sostener un carámbano enorme en su lugar. A juzgar por el efecto borroso, está por lo menos a 10 kilómetros de distancia, pero el enorme tamaño desorganizaba totalmente el sentido de un jugador de la distancia. Varios puntos luminosos estaban atrapados dentro del carámbano, dando la ilusión de un ojo gigantesco parpadeando majestuosamente. ¿Qué es esa cosa líquida dentro del carámbano? Solo lo he visto en una foto, esa debe ser la raíz del árbol del mundo. ¿Qué? Los ojos de Lifa se estrecharon y lanzó una mirada afilada en el perfil de Kirito, antes de que su comentario continuara. Las raíces que pasan por la tierra de Alfheim cuelgan desde el techo de Jotunheim. Así que en vez de ir a la orilla del Jotunheim, este dios maligno nos está llevando derecho hacia el centro. El árbol del mundo, pero pasa a ser nuestro destino final, así que si subimos las raíces, seremos capaces de salir de aquí. Nunca he oído hablar de él. En primer lugar, mira allí, las raíces se extienden solo a mitad de camino entre el techo y el suelo. Esto significa que son más de 200 metros arriba del suelo. Ya que no podemos volar en este campo, de ninguna manera se puede llegar a esa altura. Ya veo. Después de un pequeño suspiro, Kirito finalmente se echó a reír sin poder hacer nada. Bueno, ahora solo tenemos que dejar que este gorgojo o Batinomus Giganteus 4. Ya sea que nos dé la bienvenida a Dragon's Palace 5, o nos convierta en el desayuno. Hey, espera un minuto. ¿Qué quiere decir todo lo que batinó?
Debería ser elefante o medusa. Cuando Lifa puso mala cara y replicó, Kirito solo levantó las cejas en su respuesta inesperada. Oh, ¿no lo sabes? Su otro nombre es isópodo gigante, vive en aguas profundas, se ve como un Armadillidium vulgare 6. De este tamaño. Kirito extendió sus brazos como si la fuera a abrazar. La parte superior del cuerpo de Lifa se sacudió y se apresuró a cambiar de tema. Lo entiendo, vamos a darle un nombre. Un lindo nombre. Con una cabeza redonda y la parte inferior del cuerpo y los tentáculos, el nombre para el elefante, nombre parecido al elefante, Lifa ha pensado realmente duro en ello. Yuzou, no, Zoringen, no es que sea. Entonces, Tonki. 4. El isópodo gigante podría ser una de aproximadamente 9 especies de isópodos grandes, crustáceos relacionados con el marisco y el cangrejo, en el género Batinomu. Se piensa que abundan en las aguas frías y profundas del Océano Atlántico. 5. En la mitología japonesa, Rik J, Palacio del Rey Dragón, es el palacio submarino de Rijin, el dios dragón del mar. 6. Armadillidium vulgare común, cochinilla es una subespecie de cochinillas europea. Kirito dijo de pronto, ganándose una mirada en blanco de Lifa. Seguro que era un nombre lindo, pero ¿cómo diablos lo pensó él? Elefante Tonki, el nombre le sonaba familiar. La respuesta vino a ella en 2 segundos una vez que empezó a hurgar en su memoria. Cuando era pequeña, tenía un libro ilustrado, con el mismo nombre en un elefante. En el libro, al final de la guerra de hace mucho tiempo, la orden había sido dada para disponer de animales feroces en el zoológico. Mientras lloraba, el cuidador del zoológico puso veneno en la alimentación de los animales, pero el inteligente elefante Tonki no comió, sino que murió de hambre mientras recibía repetidos aplausos. Esa era la trama de la historia. Cada vez que su madre le leía esa parte, no podía evitar llorar. Siento que el nombre no nos traerá buena suerte. Lifa susurró y Kirito también asintió con la cabeza con una mirada de lástima en el rostro. Puede que sea así, pero eso fue lo primero que me vino a la mente. Oh, así que sabes acerca de ese libro ilustrado también. Bien, bien. Vamos a usar eso. Lifa se llevó las manos, luego acarició los cabellos cortos cerca de sus pies. Hey, Dios maligno-kun, de ahora en adelante te llamarás Tonki. Por supuesto, el monstruo no dio ninguna respuesta, pero no se negó por lo que asumieron que aceptó el nombre. Si utilizan la habilidad de domar en este dios maligno y lo hace una mascota, entonces pueden utilizar el sistema para darle un nombre. Sin embargo, ella nunca había oído hablar de un Kaiksit que habían dominado la habilidad de domar que pueda hacer obedecer a un dios maligno. Yui, que estaba sentada en el hombro de Kirito, también agitó las manos pequeñas, y siguiendo a Lifa, llamó a la bestia cientos de veces más grande. Tonki-san, gusto en conocerte, por favor cuida de nosotros. Esta vez, como si entendiera o tal vez por accidente, el dios maligno, movió las aletas branquiales en ambos lados de su cabeza. La medusa elefante, ahora llamado Tonki, continuó hacia el norte a lo largo del río helado. Más de 2 veces, evitó los encuentros con otros dioses malignos vagando en otros campos. Pero, por alguna razón, los otros dioses malignos que los miraban en el bosque de árboles o colinas, se iban. Ellos podrían haber pensado que Lifa y Kirito pertenecían a Tonki, pero entonces ¿por qué el dios maligno con 3 caras atacó a Tonki en el primer lugar? Puede que haya habido 1 o 2 dioses malignos que eran del mismo tipo que Tonki, pero la mayoría de ellos tenían forma diferente a Tonki o el gigante. Lifa volvió a su lado, con ganas de obtener la opinión de Kirito, pero el Spriggan tenía los ojos cerrados y parecía estar asintiendo con la cabeza de nuevo. Lifa preparó el puño otra vez y estaba a punto de golpearlo, cuando un pensamiento se le ocurrió. Ella tomó un puñado de nieve que había caído sobre la espalda de Tonki. Antes de que el objeto bola de nieve pudiera desaparecer, Lifa rápidamente lo empujó hacia abajo el collar negro Kirito en su espalda. Frío. Golpeado directamente por el efecto frío, Kirito gritó mientras saltaba hacia arriba. Después de decir buenos días a él, Lifa le preguntó acerca de su duda anterior. El Spriggan tenía una mirada de reproche por un tiempo, pero al poco tiempo hablaba mientras pensaba. En otras palabras, incluso entre los dioses malignos, los que tienen formas humanas y aquellos con formas bestiales luchan regularmente. Posiblemente, pero tal vez el tipo humanoide solo ataca a los dioses malignos del tipo de Tonki. El campo de Jotunheim se añadió apenas hace un mes, como parte de una actualización importante, sin embargo, la mayor parte está todavía sin explorar debido a la alta dificultad. Si se trataba de algún tipo de evento, era posible que ellos fueran los primeros jugadores en saber de su existencia.
Si se trataba de una partida de caza normal que hubiera tropezado con la batalla de Tonki y con el gigante, ellos acabarían de ver la pelea, y después de que Tonki muriera, probablemente hubieran luchado con el gigante, que habría sido el resultado esperado. Bueno, solo el diseñador y Tonki saben cómo va a terminar este evento, así que vamos a dejarlo jugar. Después de decir esto, Kirito se dejó caer hacia abajo y utilizó sus manos como una almohada y cruzó las piernas. Yui voló de su hombro y cayó sobre su pecho, acostada en la misma posición como el chico de negro. Con un suspiro cuando notó lo relajado que estaban los dos, Lifa decidió prepararse con un hechizo de congelación si se dormían en este momento. Mirando el reloj en el borde de su punto de visión, los números verdes pálidos ya pasaron las 3 AM hace algún tiempo. Hasta el momento, Lifa nunca antes había estado en el juego después de las 2 AM, y lo que viene es un territorio desconocido. Lifa suavemente acarició los cabellos cortos a sus pies, con sentimientos encontrados acerca de jugar un juego en línea toda la noche por primera vez. El extraño dios maligno, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su espalda, siguió caminando a un ritmo constante. El avance se detuvo de pronto en una suave colina cubierta de hielo y nieve. ¡Uah! Pasando a la parte frontal de la cabeza de Tonki, Lifa miraba con interés y sin querer se quedó sin aliento por la sorpresa. Era un agujero. La escala no era normal. Un gran agujero vertical tan grande que el otro lado se desvanecía en un color azul brumoso. Acantilados escarpados cubiertos por la nieve y el hielo grueso profundo que era transparente en la parte superior, pero poco a poco se desvanecía en un color azul claro, luego a través del azul a azul índigo y se establecían en una laca oscura cuanto más abajo se miraba. Pero, no importa lo fijamente que tuvieran los ojos, el fondo estaba envuelto en una profunda oscuridad que parecía no tener fondo. Me pregunto qué pasaría si alguien cayera en eso, Kirito dijo con voz tensa. Yui, vuelta en su hombro, respondió con voz grave. La parte inferior de la estructura no está definida en los datos de mapa que puedo acceder. Wow, realmente es un pozo sin fondo. Kirito y Lifa lentamente se movieron de nuevo, volviendo a la parte superior de la espalda de Tonki. Antes de eso, el dios maligno comenzó a moverse de nuevo. De ninguna manera, ¿nos quiere echar al agujero? Lifa gritó en su corazón, pero, afortunadamente, el dios maligno, no parecía ser tan ingrato. Dobló sus 20 piernas y mantuvo su espalda horizontal, ya que se sentó. Después de unos segundos, Tonki establecido en la nieve con un ruido sordo. Yururu, gritó en voz baja, tirando en su larga nariz y Tonki dejó completamente de moverse. Kirito y Lifa miraron el uno al otro, entonces cautelosamente bajaron de su espalda. Después de unos pasos fuera, se dieron la vuelta para mirar hacia atrás a la medusa, pero lo que estaba parecía una mentira, ya no había ni un elefante o una medusa. Con sus extremidades y la cabeza metida debajo de su cuerpo, lo que parecía que era un bollo al vapor gigante consagrado en la nieve. Este tipo, ¿qué está haciendo? Lifa se adelantó unos pasos para estar al lado de Kirito, quien pronunció con asombro. Ella golpeó la gruesa piel gris. «Hey, Tonki, ¿qué debemos hacer ahora?» No hubo respuesta. Lifa aplastó el lado del dios maligno un poco más duro con la mano derecha y sintió un ligero cambio. Cuando Tonki les había dado un paseo, su piel había sido como un colchón de poliuretano, pero ahora, se había vuelto dura. No puede ser, murió cuando llegó a su objetivo. Pensando en eso, Lifa corrió a su lado y obligó a Oreja por debajo de su piel. Un débil, periódico boom boom, boom, boom sonido se podía escuchar, aliviada, Lifa apartó su cabeza de su lado. Él aún está vivo. Lifa se volvió a ver a su medidor de HP, se había recuperado de su batalla con el gigante de 3 caras y ahora estaba completo. ¿Esto significa que, está durmiendo? ¿Aun cuando estamos trabajando duro toda la noche? Lifa puso mala cara, se acercó a Tonki y estaba a punto de tirar de su pelo en venganza, cuando Kirito levantó la voz a sus espaldas. «Hey Lifa, mira en la parte superior, es increíble». ¿Qué? Lifa levantó la cabeza para mirar la escena, de hecho, era una vista increíble. Las raíces del árbol del mundo y el cono invertido que se envuelve alrededor de lo que habían visto antes estaban ahora directamente sobre sus cabezas. Aunque todavía era difícil de estimar, el diámetro del carámbano anteriormente era probablemente el mismo que el agujero que se extiende debajo. Mirando con mucho cuidado, se podía ver algún tipo de estructura en el carámbano. Pasillos transparentes y corredores estaban iluminados por el fuego, arrojando luz azul a través del hielo. Realmente, increíble, si todo esto es parte de un calabozo, no me cabe duda que sea el más grande de Halo. Lifa suspiró e inconscientemente retiró su mano hacia ella.
Sin embargo, por supuesto había un espacio de 200 metros o más a la parte inferior del carámbano grande. Era una distancia que incluso un miembro de la raza Imp, que podía volar en el subterráneo, no sería capaz de cruzar. ¿Cómo se llega allí? Lifa preguntó a Kirito, pero antes de que pudiera responder, la pequeña Pixie en el hombro del chico vestido de negro habló con una voz penetrante. Papá, hay otros jugadores que se acercan desde el este. Uno no detrás de él son, 23. Exclamación de apertura exclamación de cierre. Lifa respiró hondo. 24 personas. Esto es obviamente una party formada para cazar dioses malignos. Originalmente, era lo que deseaban encontrar. Si les decían su situación y los dejaban participar, podían usar el calabozo con escaleras y escapar a la superficie. Sin embargo, ahora. En una palabra, el objetivo de los jugadores que se acercan en esta situación. Lifa se mordió el labio, mirando hacia el este, y después de unos segundos, oyó el crujido leve de los pies que se mueven a través de la nieve. Era un sonido que habría sido inaudible si no fuera por su fino oído como un miembro de la raza Silp. No podía verlos, por lo que probablemente están utilizando magia de sigilo. Lifa rápidamente levantó las manos, dispuesta a usar la magia que le permitiera verlos. Sin embargo, en un espacio de no más de 10 metros de distancia, comenzó a distorsionarse como una película de agua. Un solo jugador apareció. Él era un hombre de piel blanca pálida que tenía un tono azulado y el cabello largo, de color azul claro. No había duda, era un Undine. Los grabados en su armadura de cuero gris imitaba la apariencia de escamas, y un pequeño arco colgaba de su hombro. Este hombre es probablemente el que se ocupaba del reconocimiento y localización de la posición del enemigo, es decir, un explorador. A juzgar por su movimiento flexible y equipo de alta calidad, se notaba que era un jugador de alto rango. Con un brillo agudo en los ojos, el explorador se adelantó y dijo las palabras que Lifa más temía. Oigan ustedes, a ese dios maligno, ¿van a cazarlo o no? Por supuesto, él estaba refiriéndose a Tonki, que estaba acurrucado en una bola al lado de Lifa. Cuando Lifa no respondió, el rostro del hombre se hizo aún más agudo, y continuó. Si lo van a matar, háganlo rápidamente. De lo contrario, salgan del camino, o van a quedar atrapados en nuestros ataques a distancia. Antes de terminar estas palabras, muchos de los pasos sonaron en la cresta detrás del hombre. Al parecer, la fuerza principal de la party lo había alcanzado. Si fueran un party formado por razas mixtas en la zona neutral, aún había esperanza. Pero las esperanzas de Lifa fueron traicionados rápidamente a medida que más de 20 jugadores caminaban sobre la nieve. Todos tenían la misma piel blanca y el pelo azul. En otras palabras, eran una party élite de los Undine para la caza de dioses malignos, probablemente de Crescent Moon Bay 7. Lejos hacia el este. 7. Bahía de Media Luna. Si se trataba de una fuerza mixta formada por renegados que habían salido de su territorio, podrían haber pasado por alto la combinación de una Silp y un Spriggan. Pero si todos eran honorables miembros de la raza Undine, no sería tan agradable. En realidad podrían acumular puntos de honor si matan al grupo mixto de Lifa y Kirito. Probablemente sería justo considerar a los dos un juego justo. Así podrían estar agradecidos que se molestaron en avisarles. Pero, por ahora solo tenía que ser razonable. No podía dejar que mataran a nuestro compañero, Tonki. Lifa pensado así desde el fondo de su corazón, y se movió entre Tonki y el explorador de pelo azul, y dijo en voz baja. Le pido a riesgo de malos modales. Este dios maligno, déjenos tenerlo. Al escuchar esto, el hombre y el batallón de jugadores detrás de él mostraban una leve sonrisa, amarga. En los terrenos de caza de menor nivel podría ser, pero decir esto en Jotunheim es otra cosa. Este lugar es mío y este monstruo es mío no tienen ningún significado aquí. Si vienes aquí, debes ser un veterano y debes comprender. Lo que decía el hombre tenía toda la razón. La insistencia en el derecho a un campo o un monstruo, si la situación se invertía Lifa se sorprendería demasiado. Por supuesto, la prioridad se otorga en la batalla con un monstruo, pero en este momento Tonki estaba acurrucado y los Undines querían atacar, Lifa no tenía derecho a interferir. Era doloroso. Mientras Lifa se mordía los labios, una sombra se movió hacia adelante. Era Kirito. Lifa de repente respiró hondo. De ninguna manera iba a hacer algo irrazonable otra vez, como cuando se enfrentó al general Eugene y los Salamanders eso era, iba a luchar contra ellos. ¿Desenvainaría su espada contra los opositores con tanta gente? Sería una pelea inútil. Había 24 jugadores enfrente de ellos, y todos ellos deben ser superveteranos o no estarían aquí en Jotunheim. Ellos estaban en un nivel completamente diferente a los Salamanders en el corredor Ruger.
Guerreros con armaduras pesadas y con magos en su personal mostraban claramente la diferencia. Sin embargo, las acciones tomadas por Kirito fueron totalmente inesperadas. El chico Spriggan vestido de negro, sin tocar su espada, se arrodilló en la nieve y bajó la cabeza. Yo se los ruego. La voz que salía de su boca estaba completamente seria. Aunque el cursor es de color amarillo, este dios maligno es nuestro compañero, no, nuestro amigo. Hemos venido hasta aquí después de que casi se muere. Hasta el final, queremos que haga lo que tiene que hacer. Con eso, Kirito inclinó la cabeza más profundamente, el explorador de pelo azul cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, dejó escapar una enorme carcajada. Una risa se hizo eco rápidamente por el pelotón de jugadores que se aproximaban por detrás de él. Hey, ¿tú eres realmente un jugador? No eres un NPC, ¿cierto? Con una carcajada final, el explorador extendió las manos y negó con la cabeza. Entonces llegó por encima del hombro y se quitó el arco de elegante diseño. Sacó una flecha de plata de su carcaj y la colocó en su arco. Lo siento, pero no estamos simplemente jugando en este campo. Justo hace un rato, fuimos aniquilados por un enorme dios maligno. Era muy difícil de recoger todas las Remain Leaves y restaurar nuestro party. Cuando veo una presa fácil frente a mí, la quiero cazar. Porque soy un buen tipo, te daré 10 segundos para salir del paso. Cuando ese tiempo se acabe, no vamos a verlos más. El equipo de magos, comenzará echando magia de apoyo. El hombre hizo un gesto con la mano, y los jugadores en la fila de atrás comenzaron a recitar hechizos. Uno tras otro, con los efectos de luz de colores aparecieron, la concesión de aumentos de diversas estadísticas a los guerreros. 10, 9, 8. El nivel de ruido aumentó varias veces con el sonido de la magia como su cuenta regresiva ruidosa del explorador comenzó. Lifa apretó sus puños tan duro que sus nudillos crujieron y todo su cuerpo temblaba de ira. Frente a la espalda Kirito, Lifa exclamó. Vamos a retroceder, Kirito. Ok. Kirito susurró con la cabeza hacia abajo, girando al oeste, moviéndose a lo largo del borde del abismo. Lifa también caminó con él, de lado a lado. El explorador continuó con la cuenta regresiva detrás de ellos. 3, 2, 1, comiencen el ataque. Sin espíritu de lucha, escucharon la instrucción con calma, y después de eso. El sonido del feroz ataque de magia solapado con sonidos metálicos que resonaban como los guerreros lanzando su asalto. Justo detrás de sus espaldas, una sucesión de abrumadoras explosiones sacudió el suelo seguido de una ráfaga de aire caliente que envió la cola de caballo verde de Lifa al frente de ella. Kirito y Lifa giraron después de que se habían trasladado a unos 30 pasos de distancia. En ese momento, las espadas de los guerreros, hachas, lanzas y otras armas golpeaban el cuerpo grande de Tonki, uno tras otro. Intensos efectos de luz y efectos de sonido de pesados impactos siguieron los ataques. A pesar de tener la defensa de un dios maligno, los repetidos ataques de los jugadores con un equipamiento de alto nivel está tomando su peaje. El HP de Tonki disminuía constantemente. Los 8 guerreros continuaron atacando durante varios segundos antes de volver a cierta distancia. Tan pronto como los guerreros se alejaron, la segunda descarga de ataques mágicos fue completada y lanzada junto con las flechas de varios arqueros. La magia causó una terrible explosión que tragó por completo a Tonki, a pesar de ser de más de 4 metros de altura. Con una columna de llamas, el pelo brillante fue quemado, ardiendo en él. Con eso, alrededor de un 10% del HP total de Tonki había desaparecido. Por encima del sonido de las llamas, se podía oír el rugido, como flauta yururú, yururú. Eso era sin duda el grito de Tonki. Era incluso más delgado y más trágico que cuando estaba siendo abrumado por el dios maligno con 3 caras. Como no quería ver más, Lifa volvió la cara hacia la izquierda. Haciendo eso, una escena que pinchó su corazón fue vista. Kirito de pie con las manos en puños, en su bolsillo, la pequeña Pixie Yui, mostró su cara y apretó las manos sobre el borde de la bolsa. Su hermoso rostro estaba distorsionado por el dolor, desde sus oscuros ojos una lágrima goteaba. Viendo la lágrima de la Pixie conteniendo sus gritos mientras sus hombros se estremecían, Lifa sintió algo caliente emanando de sus ojos. Si solo las fuerzas Undine fueran un grupo peca despiadado. Entonces Lifa podía odiarlos. Así podría jurar que iba a tomar venganza por la muerte Tonki. Pero ahora no están más que ejerciendo sus derechos legítimos como jugadores de Unmo. Matar monstruos para ganar dinero y experiencia era la primera razón para jugar, que se originó en las plataformas RPG hace muchos años, y no habían cambiado en los últimos años, con el tiempo se convirtió en juegos de tipo Fulbrive.
Ni las formas ni las normas de Alfheim permitían a Leafa hablar en contra de los Undines. Sin embargo, incluso si era un monstruo, ya que él se convirtió en un amigo y un compañero de viaje, ¿qué tipo de costumbres no le permitirá protegerlo? Este niño es un amigo, así que no lo maten. Si no podían decir eso, ¿cuál era el significado de las reglas? Leafa cree que incluso en este mundo, había libertad de espíritu. Leafa creía que era posible mostrar sentimientos aquí que nunca expondría en el mundo real. Sin embargo, los jugadores mejoraban su condición, se ponen el equipo más raro y más potente, su rango aumenta, pero al mismo tiempo, sus alas están atadas con cadenas. En un momento, incluso aquellos undines que estaban empezando a jugar, que no conocía a la derecha de la izquierda, cuando vieron a monstruos inactivos en el campo, algunos podrían haber pensado que eran lindos y no querían matarlos. Con los ataques, los sonidos continuaban, Leafa estaba inconsolable. A medida que los ataques se hicieron más fuertes, los gritos de Tonki, que eran inversamente proporcionales, se volvían más y más débiles. El HP de Tonki había caído ya por debajo del 50%. 2 minutos, no, 60 segundos le quedaba de vida. Kirito-kun. Leafa. Hablaron casi simultáneamente. Leafa alzó los ojos para encontrarse con los ojos negros del Spriggan y le dijo. Yo voy a ayudar. Yo también iré. Tu objetivo es a Arun, así que huye. Leafa se tragó sus palabras y asintió con la cabeza. Si los dos interfieren, estarán muertos en 10 segundos o menos. No había significado detrás de sus acciones. Pero al igual que con Kirito, las creencias de Leafa no la van a dejar que se siente en el banquillo y no hacer nada. Habían salvado a Tonki del gigante de 3 caras y Tonki los había salvado a cambio. Incluso si el dios maligno no es más que un montón de códigos enterrados en un rincón del servidor, se habían convertido en amigos, e incluso le dieron un nombre, no había manera de que solo pudieran estar allí y verlo morir, o bien no tenía sentido jugar Brimos. Ya sabes, hoy te ayudaré a viajar de Sylvain a Arun de nuevo. Leafa dijo rápidamente y Kirito asintió y se llevó la mano a la empuñadura de su espada. Gracias, Yui, ocúltate bien. Sí, papá, Leafa-san, buena suerte. Yui se escondió profundo en el bolsillo de Kirito, la cara de la pixie ya estaba sin lágrimas. Kirito y Leafa desenvainaron sus espadas al mismo tiempo. Al sonido metálico agudo, un mago undine en el lado volvió con una mirada inquisitiva. Iremos después de la defensa bajo los magos primero. Confirmando por contacto con los ojos, ambos corriendo a toda velocidad. Nieve dispersada tan alto que el aire se estremecía con la fuerza de sus pasos. Leafa se movía demasiado en el límite de la velocidad de su katana con ambas manos al llegar y derribar a su objetivo. ¡Ea! Vino la katana con ímpetu feroz. Como un rayo verde, la katana mordió el hombro del mago en el borde posterior izquierdo. La túnica de color azul claro que llevaba era una pieza bastante rara de equipo, y su HP solo se redujo en un 30%. Cuando se levantaba, un destello negro golpeó su cuerpo en posición horizontal. Un poco más tarde, un fuerte efecto de sonido de ataque se escuchó. Su HP se redujo otro 40% por uno de los golpes de buena suerte de Kirito con su gran espada. No mostrando ninguna piedad, Leafa sin descanso siguió atacando al jugador flotando silenciosamente por el aire. Con cada golpe, el HP del mago disminuyó hasta que con un golpe final llegó a 0. Luego, en una columna de agua azul el avatar del mago desapareció. Todo lo que quedaba era un Remain Light, y Leafa se volvió hacia el próximo enemigo. En este punto, los otros magos que estaban enfocados en atacar a Tonki con hechizos de largo alcance por fin parecían darse cuenta de que algo andaba mal. Con una expresión atónita, empezaron a gritar. ¿Es en serio? Bueno, ¿tú qué piensas? Gritando en respuesta, Leafa pateó la nieve. Eran precisamente las tropas de élite undine, su velocidad de reacción fue muy rápida. Se detuvieron los conjuros de largo alcance, y cambiaron a alta velocidad a hechizos de corto alcance. Sin embargo, la velocidad de Leafa y Kirito era ligeramente superior. En condiciones de utilizar el segundo mago como un escudo, continuaron atravesando ataques con sus espadas. Los magos seguían lanzados sus hechizos, pero lo máximo que sucedió era que sus ropas fueron pastoreadas mientras los magos estaban utilizando el tipo de magia que se movía en línea recta. Leafa frunció el ceño cuando uno o dos hechizos de tipo Onin se mezclaron e impactaron directamente. Matando a su segundo mago, Leafa se volvió para ver Kirito pasando a su próximo objetivo. Con un golpe de su espada, Kirito rompió el suelo, el envío de nieve volando en todas las direcciones. De repente, se oyó un sonido mientras una flecha de plata se hundía en el hombro izquierdo de Kirito.
Al darse la vuelta para mirar, el líder de los exploradores, de pie a una distancia considerable, con una cara seria preparó una segunda flecha. Abriendo la boca, ordenó gritando: «El equipo de guerreros. Retrocedan. El equipo de magos está bajo ataque». La segunda flecha fue disparada hacia el pecho de Lifa, con un destello de plata detrás de ella como un meteoro. Demasiado rápido para esquivar, ella lo bloqueó con el brazo izquierdo. Tunk. Con el sonido de impacto, el HP de Lifa se redujo en más de un 10%. Mientras que ella se tambaleaba, una corriente de alta presión de agua, que era más como un láser, atravesó su pierna derecha. Por supuesto, Lifa no sentía ningún dolor, pero tenía el rostro desencajado por el entumecimiento desagradable. Mientras Kirito luchaba con su tercer oponente, quien ya había perdido más de la mitad de su HP, se veía envuelto en un tornado de hielo. Lifa se acercó, dispuesta a usar la magia de recuperación, pero se encontró que los magos se reunieron para preparar un ataque de magia a gran escala. Por otra parte, los guerreros que habían estado atacando a Tonki se precipitaron sobre ellos con la mirada de demonios. ¿Esto es lo más lejos que vamos a llegar? Casi 50 segundos habían pasado desde que comenzó la batalla, y habían luchado bien teniendo en cuenta el número de oponentes. Con esto, sin duda, Tonki los perdonaría. Lifa cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre el pecho de Kirito, esperando el momento en que la espada, flecha o magia soplaría su HP a la distancia. Sin embargo, antes de que se escuchara el sonido de los ataques, el sonido de la flauta con un grito decenas de miles de veces más fuerte se oyó. El aire intensamente frío se estremeció, el sonido resonando en las montañas lejanas cubiertas de nieve, era sin duda el grito de Tonki, pero era totalmente diferente a sus anteriores gritos débiles. No podía ser, Tonki finalmente murió. Lifa pensó mientras giraba su rostro dolorido a la cima de la colina. Ese cuerpo oval estaba grabado con muchas cicatrices, pero era una especialmente larga y profunda. Mientras miraba esa grieta que se extiende hasta conectar los extremos. «Oh». Lifa susurró. Ella esperaba ver la sangre negra del dios maligno que brotaba de la grieta en su cuerpo. Pero saliendo a borbotones, era de color blanco puro, una luz deslumbrante. La luz blanca salió disparada acompañado de una resonancia aguda que envolvió a guerreros, magos, y exploradores, sin dejar a un solo Undine. El aura de magia de apoyo alrededor de sus cuerpos se hizo humo, y se evaporaron, disipándose los efectos de la magia de ataque. Disipación de campo. Una habilidad especial de alto nivel que solo monstruos de nivel jefe poseían. Para un dios maligno de bajo nivel esa capacidad, era demasiado fuerte. No entendían lo que estaba sucediendo, Lifa, Kirito y los 22 Undines se congelaron por un instante. Con todos los ojos reunidos, la luz que cubría el cuerpo de Tonki silenciosamente se dispersó. No, no es eso. Solo su espesor, la cáscara dura voló. La fuente de luz continúa tirado como un minarete en espiral. La punta de la espiral de la luz se movía, y ella comprendió que la fuente de luz, las tiras de color blanco puro, eran 8 alas resplandecientes expandieron de forma radial, 4 a cada lado. Tonki. Pareciendo como si escuchara a Lifa, el elefante sin cambios, con la cara levantada lejos de las alas. Su larga nariz en alto y las orejas bien abiertas revoloteando yurururú. El sonido fuerte de nuevo emanaba del dios maligno que ya no era una medusa. Con una solapa de las 8 alas, se elevó hacia el cielo. El cuerpo es ahora una ronda elegante y aerodinámica. De los 20 tentáculos que una vez colgaban de su estómago, ya no eran tentáculos con garras, pero más como las viñas de una planta. Su HP, que había disminuido a alrededor de 10% se recuperó completamente. Después de llegar a unos 10 metros de altura, Tonki estuvo rondando durante un momento, cuando, sin previo aviso, su color cambió hasta que emitía un resplandor azul. Ah, eso es malo. Kirito susurró eso, luego de repente se retorció alrededor para agarrar Lifa y la arrastró hasta la nieve. Justo después de eso, Tonki lanzó rayos verdaderamente masivos de cada una de sus patas, una tras otra. Sin ni siquiera tener tiempo para gritar, los Undines fueron golpeados y llevados aparte con el ruido. Algunos magos y arqueros fueron volados en pedazos en un solo golpe, pero los guerreros parecían haber aguantado. Retírense a la parte inferior de la colina. Cerca de batalla para la sanación y apoyo. El comandante explorador, viendo que ya no tenían posibilidad de recuperación, gritó. De los menos de 20 personas que sobrevivieron, todos corrieron cuestas abajo juntas. Los guerreros construyeron muros de escudos, mientras que los magos restantes comenzaron a cantar detrás de ellos. Sin embargo, poco a poco Tonki se deslizaba por el aire atrapándolos, esta vez lleno de una luz blanca pura.
ecos como anillos de luz caían, desactivando todo poder mágico. Además, cualquier encantamiento incompleto los convertía en humo y se disipaban. ¡Maldita sea! El dirigente explorador, gritó finalmente habiendo perdido la compostura. Él levantó su mano hacia el cielo. Las flechas de humo estallaron, creando una cortina de humo, escondiendo todo de los undines. Retirada. Retirada. Mientras que la orden era gritada, las fuerzas undine huyeron en una línea recta, claramente visible desde donde Lifa se puso de pie. Su huida fue también muy rápida, y pronto desaparecieron por la cresta en la distancia. Por supuesto, para Tonki, que ahora podía volar, alcanzar a los jugadores tratando de escapar en la tierra iba a ser fácil. Pero acababa de emitir un grito de victoria, luego batió 4 alas en un lado para cambiar de dirección. Entonces voló lentamente hasta que se cernía justo sobre las cabezas de Lifa y Kirito. A partir de ahora la cabeza de elefante en su mayoría blanca, y 3 pares de ojos pasaron a mirarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Kirito dijo algo que ella había oído antes. Tonki simplemente alargó su nariz, respondiendo. Su nariz estirada y enrollada alrededor de Lifa y Kirito, levantándolo sin una explicación. Eso es lo que yo pensaba. Mientras pensaba eso, los dejó caer de espaldas, aterrizando sobre su trasero al mismo tiempo con un sonido don. Se miraron el uno al otro y envainaron las espadas. Lifa comenzó a acariciar su piel blanca. Tal vez era solo su imaginación, pero la piel parecía ahora más larga y más flexible que antes. Después de todo eso, es bueno que estás vivo, Tonki. Lifa dijo, entonces Yui asomó la cabeza fuera del bolsillo de Kirito, aplaudió sus manos, dijo. Estoy muy contenta también. Vivo significa que ocurrirán cosas buenas. Eso estaría bien. Kirito dijo mientras mira hacia arriba y hacia abajo. Después de esto, Tonki probablemente iría a alguna parte. Más adelante, estaba el gran agujero en el centro de Jotunheim, si ese era su destino, se volvía más confuso. Afortunadamente, después de un grito, se dirigió hacia arriba, en dirección a las raíces del árbol del mundo. Cada vez que batía sus onduladas alas, su cabello envuelto cerca de su cuerpo, el gran dios maligno comenzó a elevarse por el aire. Voló hacia arriba en una espiral, Lifa fue capaz de verla toda la región de Jotunheim. ¡Wow! Lifa no pudo evitar exclamar. Se puso a mirar el hermoso y mortal mundo de hielo. En esta zona, el vuelo no era posible, así que al ver la vista desde esa altura era algo que solo Lifa y Kirito habían visto nunca. Lifa inconscientemente abrió la ventana del menú para resaltar un elemento a tomar una foto, pero pensó de nuevo y se detuvo. Las vistas en perspectiva pueden ser guardadas en las capturas de pantalla, pero el estado de ánimo en este momento no puede ser registrado. La tristeza, la alegría, la melancolía y la sensación de libertad estaban todos mezclados entre sí para formar un sentimiento de asombro. Si Tonki sabía cómo se sentía Lifa o no, ralentizando su velocidad un poco e hizo un pequeño giro, a continuación, una vez más batió con fuerza sus alas. De pronto, desde lo alto un objeto entró cerca de su visión. Lifa inmediatamente no podía entenderlo. El hielo azul transparente del cono invertido de cristal. Estaba envuelto alrededor de mallas negras en forma de cosas como tubos, las raíces del árbol del mundo. De acuerdo con el efecto de la distancia estrecha, la longitud del enorme carámbano es de aproximadamente 200 metros o más. Mientras especulaban en la Tierra, se divide internamente en varias secciones, formando un calabozo de hielo. Sin hacer ruido, Lifa abrió mucho los ojos, inspeccionando con cuidado. De repente, en el carámbano de abajo hacia el interior de la punta afilada, un destello de luz dorada le llamó la atención. No importa lo mucho que se concentrara, no podía entenderlo. Lifa inconscientemente levantó la mano derecha, durante un corto período de tiempo. Agua comenzó a brotar de sus manos, de inmediato se congeló para formar un cristal plano. Kirito rápidamente se volvió hacia ella y le preguntó, ¿qué es eso? Es un tipo de magia de visualización a distancia hecho con un cristal de hielo. Aquí, mira la punta de ese enorme carámbano, se puede ver algo brillante. Después de oír esto, Kirito tomó un vistazo más de cerca a través de la lente. La luz dorada sacudiendo lentamente se estabilizó, por último dejando una imagen clara. ¡Oh wow! Una vez que ella vio a la verdadera naturaleza de la luz, Lifa dio un grito como una niña pequeña. Sellado en la punta del témpano, había una temerosa pero hermosa hoja de oro transparente. A juzgar por la fosforescencia que la envolvía alrededor de la hoja y su minuta decoración, estaba claro que se trataba de una espada legendaria. No, incluso antes de eso, Lifa ya sabía el nombre de la espada. Esa es la Holy Sword Excalibur.
He visto una foto de ella en el sitio web oficial de Halo, es la única espada que supera a la Demonic Sword Grand del general Eugene, la única espada más fuerte, hasta donde yo sé, nadie ha sido capaz de descubrir su ubicación. La más fuerte. Como Lifa está explicando con una voz tan llena de asombro. Kirito tragó su saliva nerviosamente. La espada sellada se encuentra en la parte inferior de una escalera de caracol, que parecía estar conectada a la mazmorra del Carámbano. Es decir, solo alguien que luchara por la mazmorra entera podría obtener la espada definitiva. El dios maligno, Tonki, llevando las dos hadas, dio la vuelta al Carámbano y se elevó en espiral. Descamando sus ojos de la espada sagrada, Lifa levantó la vista y descubrió dos cosas. Lo primero que Lifa vio lo que era una plataforma con forma de balcón que sobresale de la mitad del Carámbano. La trayectoria de vuelo de Tonki pasaba cerca de él. Era muy posible saltar de Tonki a ese balcón. La segunda, en la parte superior de la cubierta de hielo de Jotunheim era una raíz colgante con escaleras talladas. Las escaleras seguían subiendo y continuaban más allá del techo. Era sin duda una vía de escape que conducía a la zona aérea de Alfheim. No hay relación entre las escaleras que conducen a la superficie y las escaleras que conducen al balcón que lleva a la mazmorra. Si saltaban al balcón para poder ganar la espada sagrada, entonces no había una manera para llegar a las escaleras. Kirito parecía haber llegado a la misma conclusión. Sus ojos seguían volando hacia atrás y hacia adelante entre el balcón y la escalera de escape. Al hacer eso, se acercó al balcón. Después de 20, si no tomaban una decisión en 10 segundos. En silencio, Tonki llegó al balcón, voló horizontalmente como para darles la oportunidad. Para los jugadores Brmo como Kirito y Lifa, su primera reacción sería saltar hacia abajo, y sacudir su cuerpo. Pero, por supuesto, no saltaron. Se miraron el uno al otro, llevando sonrisas ligeramente desconcertados, luego Lifa habló. Hay que venir aquí de nuevo, pero con un montón de compañeros. Tienes razón. Esta mazmorra es quizás el lugar más difícil de todo Jotunheim. Con solo nosotros dos, no hay manera de que tengamos un gran avance. Tienes demasiado que lamentar. Mientras que los dos rieron, Tonki pasó por el balcón sin confusión y siguió elevándose. Mirando más allá de la plaza de entrada de la mazmorra, había una sombra de un terrible dios maligno. Parecía al gigante de 3 caras que había atacado a Tonki, pero parecía ser un tipo humanoide mucho más fuerte. Tal vez el mayor monstruo en el calabozo más profundo de Jotunheim es de la misma especie. El dios maligno parece ser un tipo que ve a la especie de Tonki con hostilidad, tal vez porque eran responsables de transportar a los jugadores aquí. Esa fue la razón por la que el gigante estaba tratando de matar a Tonki antes de que evolucionara. Si ellos se unieran a un grupo de cazadores de dioses malignos y luchaban mecánicamente, nunca se le ocurriría solo matar a los monstruos de tipo gigantes y salvar el tipo de medusa elefante. Si los dos no hubieran caído aquí, este evento, esta amistad no habría ocurrido. Mientras ella estaba especulando, Tonki se acercó la copa. La raíz de la escalera tallada era claramente visible, colgando de la comisura del Carámbano. Con un yururú, Tonki extendió sus alas y descendió. Al pasar, extendió su nariz, enrollándola alrededor de la raíz de un árbol cerca de las escaleras como una cuerda, y se detuvo. Al ver la escalera de madera agitarse, Lifa se puso de pie. Naturalmente, tomando la mano de Kirito en la suya, se trasladaron de la parte inferior al fondo. Con una pequeña sacudida, Tonki confirmó la pérdida de su carga y desenrolló la nariz de la raíz. Se dio la vuelta por encima preparándose para sumergirse. Mientras giraba, Lifa agarró la punta de la nariz enorme en su mano. Vendré otra vez, Tonki. Cuídate hasta entonces. No dejes que los otros dioses malignos te intimiden. Cuando lo susurro, Lifa lo dejó ir. Kirito agarró el tronco y Yui incluso voló del bolsillo de su pecho, agarrando un puñado de la piel que colgaba de su nariz con sus pequeñas manos. Vamos a hablar mucho más, Tonki-san. El hada sonrió mientras hablaba. El dios maligno, respondió con un fururú y se volvió, plegando sus alas. Descendió a una velocidad tremenda, encogiéndose en un momento. Sus alas brillaron por última vez, el misterioso dios maligno se desvaneció en la oscuridad de Jotunheim. Sin duda, ahora será capaz de vivir libre del tormento, volando libremente por el cielo. Y, si alguna vez tuvieran la oportunidad de volver a este lugar y llamarlo, seguramente nos daría un paseo en la espalda de nuevo. Lifa se secó las lágrimas que habían comenzado a gotear por el rabillo de sus ojos, y mirando a los ojos Kirito, comenzó a reír. Vamos. Estoy bastante segura de que Arun está por encima de nosotros. Después de escuchar las palabras vibrantes, Kirito se estiró y le respondió.
Bueno, vamos a terminar la última etapa de este viaje, Lifa. Cuando lleguemos a la cima, vamos a mantener lo que sabemos sobre la espada sagrada en secreto. ¿O tú, diciendo algo para arruinar este momento tan importante? El Spriggan vestido de negro se encogió de hombros, sin soltar sus manos, empezaron a correr por las escaleras en espiral a través de la raíz. El viaje, que duró menos de 3 minutos al caer a través de la lombriz de tierra gigante, estaba consumiendo mucho más tiempo al recorrerlo a pie. Mientras caminaban por un sendero iluminado tenuemente por hongos que brillan intensamente, pronto renunciaron a contar los pasos. Después de más de 10 minutos, una raya fina de luz brillante apareció delante. Kirito y Lifa se miraron el uno al otro, y con un esfuerzo final se precipitaron hacia la salida. Tomando 2 pasos a la vez, asomaban la cabeza por un agujero en la pared del árbol. Saltando fuera de la escalera, se encontraron en una terraza de piedra cubierta de musgo. Hicieron un giro completo por el impulso, y luego se sentaron en la acera de piedra. Después de abrir los ojos, que se cerraron al segundo que salieron, tomaron la vista frente a ellos. Es la vista de noche de una ciudad hermosa, majestuosa. Como si los restos de una antigua civilización, edificios de piedra de diferentes tamaños en todas las direcciones. Fuegos amarillos, luces azules de magia y luces de color rosa mineral brillaban por todas partes, como polvo de estrellas, aunque había sido rociada sobre la ciudad. No había unidad de la raza entre las siluetas de los jugadores que se mueven alrededor bajo esta luz, sino un número igual de cada una de las 9 razas de hadas. Después de tomar la ciudad por la noche, Lifa levantó la cara. Sobre el azul oscuro del cielo nocturno, una sombra en forma de un árbol dividía la noche. El árbol del mundo. Lifa susurró, miró a Kirito a su lado y continuó. Sin duda, se trata de Arun. El centro de Alfheim. La ciudad más grande de este mundo. Sí, por fin estamos aquí. Kirito asintió con la cabeza, Yui sacó la cara de su bolsillo, revelando una sonrisa brillante. ¡Wow! Esta es la primera vez que estoy en una ciudad con tanta gente. Era lo mismo para Lifa. Las muchas personas que dejaron su tierra natal y disfrutaban aventuras libremente, nunca había pensado en ello antes. Los dos se sentaron en el borde de la terraza, disfrutando del ambiente de la bulliciosa ciudad. Pronto, el pesado sonido de un órgano de tubos sonó, rompiendo a Lifa de su introspección. Esto fue seguido por una voz femenina flotando desde el cielo. Este es un aviso del mantenimiento regular semanal, que se produce a las 4 am, el servidor será cerrado, un anuncio del sistema. Lifa nunca había estado conectada tanto tiempo antes, así que esta era la primera vez que lo escuchaba. En verdad, una gran cantidad de primeras veces que pasaron desde ayer. Mientras pensaba eso, Lifa movió sus piernas hacia adelante, y se levantó. Debemos parar aquí hoy. Vamos a encontrar una posada y cerrar la sesión. Kirito se puso de pie, y asintiendo con la cabeza una vez, el Spriggan preguntó. ¿Cuándo termina el mantenimiento? Dura hasta el mediodía de hoy. Ya veo. Después de mirar ligeramente hacia abajo, Kirito de repente se quedó mirando el cielo. Las ramas del árbol del mundo abiertas, saltando en todas direcciones. Los ojos negros de Kirito se estrecharon ligeramente, su boca parecía moverse. Viendo eso, Lifa recordó su razón para venir a Alfheim. Él quiere conocer a alguien en la parte superior del árbol del mundo. Me pregunto quién será. Si no es un NPC para una búsqueda, podría ser un miembro del personal en el lado operativo, o... Antes de que pueda pensar más lejos, Kirito había reanudado su expresión usual y le dijo. Vamos a encontrar una posada. Soy pobre ahora, algún lugar no muy lujoso estaría bien. ¿Actuando col y dándole todo tu dinero a los 2 lords? Por lo menos mantén algo para tus gastos. Lifa se rió de su predicamento, y luego dijo a Yui en el bolsillo del pecho. Eso es lo que dijo tu papá. ¿Hay una posada barata cerca? Extrañamente, la pixie de navegación había arrugado las cejas en un ceño fruncido, mirando el árbol del mundo, pronto sonrió y respondió. Sí, allí parece haber un lugar que es súper barato. Ese, súper barato. Sin preocuparse por la vacilación de Lifa, Kirito comenzó a caminar rápidamente, así que ella lo siguió. A pesar de que debe sentir sueño por quedarse hasta muy tarde, ella se sintió un poco incómoda y miró el árbol del mundo una vez más. Por supuesto, con el follaje perdido en el cielo nocturno, no había nada que ver. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト